Hola, buenas tardes, buenos días si lo estáis viendo por la mañana, lógicamente. Bueno, soy David Sánchez y estoy grabando este vídeo para explicaros un poquito la funcionalidad de la aplicación que he desarrollado, ¿vale? La aplicación en primer lugar la he llamado David AI. David, porque bueno, se parece a mi nombre y tiene en el centro la parte de BI, como de Business Insights, y las Z hacen referencia como a Visualization, ¿vale? Intentando hacer un poquito el juego. ¿Qué es lo que he tratado de hacer aquí? Pues resolver un problema que tengo yo actualmente en mi trabajo, que es la parte de gestionar el metadato de lo que tiene que ver con el BI. Al final, el BI lo que tenemos son informes donde los usuarios, bueno, pues intentan buscar respuestas a su problemática de negocio y en estos informes utilizamos muchísimas métricas de negocio, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que yo me he dado cuenta es que los usuarios tienden a utilizar un subset de información, no utilizan toda la riqueza de análisis que tenemos. Y generalmente esto ocurre por falta de conocimiento de toda la información disponible. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un pequeño tour por la herramienta. Bueno, nos conectamos y lo primero que tenemos es, voy a apartar esta parte de aquí, que es lo último, es la parte conversacional que he hecho. Esta ha sido la última feature que he añadido en las últimas semanas. Pero bueno, os voy a presentar un poco el resto de funcionalidades, ¿vale? Tenemos un menú muy básico en el cual en la pestaña de Dashboard vamos a poder echar un vistazo a ciertas métricas, a navegar por los informes. Después tenemos una parte de Tag Management que nos va a ayudar a saber qué tipo de información tenemos y a colaborar con el sistema. Y la parte de System Admin, que solamente veo yo por ser administrado. Vale, entonces si nos centramos un poco en el dashboard, pues en primer lugar lo que vemos es digamos, este selector en el cual, pues por ejemplo, podemos buscar, aquí estaba buscando por la palabra collections, ¿vale? Pero podríamos buscar, imaginaros, amortize cost. Y le daríamos, y entonces lo que vemos es que la palabra amortize cost nos está encontrando ningún término de negocio llamado así, ¿vale? Nos está encontrando 5 informes, que son el amortize cost debtor, bueno, todos los que vienen aquí, y nos está encontrando un workspace. Un workspace sería el equivalente a una carpeta donde estamos alojando informes, ¿vale? Aquí veríamos cómo se llama. Bueno, se llama amortize cost. Cuando estamos en esta situación, que hemos encontrado un informe, tenemos aquí un botón que dice Report o View Report Details. Entonces, cuando le damos, lo que estamos actualizando es aquí, bueno, simplemente el nombre, en qué workspace se encuentra, su última modificación. Los datos que vais a ver son una mezcla de datos reales y moqueados, ¿vale? Bueno, pues por cuestiones de privacidad de información, ciertos nombres son reales, ciertas métricas de uso, como lo que podemos ver aquí, estarían moqueadas, ¿vale? Si ahora buscamos en vez de por amortize cost, si buscamos por amortization, perdón, está mal escrito, bueno, ¿qué pasa? Amortization, lo que veríamos es que por amortization nos encuentra dos business terms que además nos dice en qué informes están presentes. Por ejemplo, vemos que amortization es presente en otros 21 informes más, ¿vale? Eh, y solamente aparece un report. Estas dos palabras, como vemos, son pues sinónimos, ¿vale? O sea, tienen la misma raíz, con lo cual el sistema, por una búsqueda directa, no es capaz de hacerlo mejor. Y mi primera iteración fue crear una especie de asistente que nos podría decir, tell me reports talking about collections. Y cuando clicamos, bueno, pues ahora tenemos un sistema que está analizando la información que tenemos y nos hace una recomendación. ¿Vale? Nos vuelve a recomendar el RM Analysis, que es un report bastante amplio y bueno, pues está bien. Nos dice incluso por qué está haciendo esta recomendación.
¿Qué más cosas tendrá en su futuro? En el futuro la herramienta, bueno, pues tendrá un área que digamos, con recomendaciones personalizadas en base a quién somos, ¿vale? Pues yo soy David Sánchez, yo tengo un rol, yo pertenezco a un país, estoy en un determinado momento del mes, con lo cual las estadísticas de uso nos pueden ayudar a saber qué es lo que yo tendría que estar haciendo, ¿vale? Igualmente, cuando clicamos en alguno de estos, nos saca los report details y además nos dará una recomendación personalizada de por qué me está recomendando a mí este informe. Y lo último que tenemos en esta primera pantalla es un navegador de informes, ¿vale? Normalmente lo que ocurre en estas herramientas de BI es que aquí estamos simulando que yo no tengo acceso a algo, ¿vale? Lo que suele ocurrir es que cuando uno no tiene acceso simplemente no lo ve y lo que acaba es pidiendo a los equipos de BI que le desarrollen un informe, le desarrollen una pestaña o que hagan un cierto cálculo, con lo cual acabamos cayendo en tener muchísimos informes y no todos son visibles, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Lo último que estuve trabajando es en crear este asistente. ¿Vale? Entonces es un asistente conversacional, lo podemos emplear y a lo mejor la misma pregunta que hemos hecho antes de Tell me reports talking about collections, pues ahora, pues, bueno, si borramos la sesión, ¿vale? Podemos trabajar, aquí nos está dando ya alguna pista de qué cosas podemos buscar, pues mira, si utilizamos la Tell me a good report to analyze total collections, ¿vale? Pues ahora veremos que la forma en la que compone la respuesta pues va a ser un poco diferente, ¿vale? Pues aquí nos está diciendo, oye, los tres informes que más te recomiendo son estos tres. Nos hace aquí un pequeño análisis. Además nos dice que en otros 22 informes también existe la palabra Total Collections. Entonces a lo mejor, pues, no sé, si queremos que nos dé una diferencia entre dos de ellos, pues le podemos decir, can you compare this report and vamos a decirle este otro, por ejemplo. Y ahora lo que esperaría es que, bueno, pues hiciese una comparación de los dos informes, me dijera qué métricas tienen en común, ¿vale? Aquí está comparando los dos. Como veis, el análisis tiene 218 métricas, siempre dando vueltas alrededor de 14, ¿vale? Y entonces todo lo que está diciendo es que tienen un 14% de similarity. Entonces quizás le podríamos preguntar, oye, ¿qué es esto de similarity? What does it mean, similarity? Ahora lo que me gustaría sería que me dijera cómo lo ha calculado. ¿Vale? Bueno, pues me lo explica. Em, También podemos preguntarle por una métrica en cuestión, ¿vale? No solamente podemos preguntarle por un report y él nos va a decir todo lo que tiene, sino que también podríamos o le podemos preguntar, se puede utilizar de las dos maneras, ¿vale? No voy a hacer esta parte más larga porque, bueno, el funcionamiento ya lo veis, pero básicamente para lo que nos está valiendo es para poder conversar con nuestro sistema. Tenemos un interés en una métrica o en un report en concreto y le podemos decir incluso que abre el informe y en el futuro lo que haría sería abrirlo, ¿vale? Dejamos esto por aquí y nos vamos a la siguiente parte, que esta yo creo que es muy interesante porque es la parte en la que vamos a manejar nuestro business catalog, ¿vale? Todos nuestros términos. Entonces, pues podemos mostrar todas las columnas, por ejemplo, de los términos que actualmente existen. Aquí los tenemos todos ordenados, yo los llamo assets en el trabajo, ¿vale? Porque es un data asset, tiene una definición, una abreviatura, en algunos informes utilizamos el short name porque no cabe entero, determinados usuarios prefieren un nombre distinto, ¿vale? De vez en cuando, por ejemplo, Collections Putback en vez de Putback Collection. Bueno, pues son cosas que son así, ¿vale? Entonces, lo siguiente que podemos hacer es hacer lo que yo llamo composite tags, que es ir creando cálculos entre ellas. Entonces, pues si por ejemplo quisiéramos crear un cálculo nuevo, pues podríamos decir, oye, pues yo ahora estoy interesado en calcular el net collections y le puedo dar aquí una definición. ¿Vale? Estos serían pues gross collections minus
Post Valuations Curve, por ejemplo. Y podemos poner una pseudo fórmula. Toda esta información está disponible por el LLM en la primera página para, bueno, pues para componer la respuesta. Entonces esto ya lo podríamos llamar pues el Total Collections minus, no quiero que me hagas que pongas esto, minus cost cure, ¿vale? Crearíamos el tag, yo que soy administrador, solamente yo la puedo aprobar o la puedo rechazar y una vez que la apruebo, lo que puedo hacer es linkarla con los elementos que la componen, ¿vale? De forma que con esto creo una jerarquía y al LLM le resulta más sencillo Gross Valuation Curve, Forecast aquí, ¿vale? Pues ya tendríamos que tenemos algo llamado Net Collections que tiene una descripción, con lo cual Collections volverá a aparecer. Y cuando el LLM en la primera página le pregunte, ahora sabrá que existe algo llamado Net Collections que además está uniendo estos dos, con lo cual deberá demostrarme en qué informes se utilizan estas dos cosas. ¿Vale? No tiene más. Luego tenemos en la parte de administración, tenemos dos pantallas. Una de ellas es el User Management, donde aquí lo que podemos hacer es, bueno, pues podemos crear nuevos usuarios que tendrán acceso a la herramienta. Por ahora lo tengo hecho así y la idea en el futuro es integrarlo con Entra ID, con lo cual esto estará siempre conectado. No habrá que hacer la gestión de usuarios dentro de la herramienta, porque yo ya, si un usuario está deshabilitado, pues desaparecerá de aquí. Lo único que sí que podré hacer, si, lo que podría, te iba a decir, mantener este tipo de columnas, que aún no las tenemos en el Entra ID todas bien, bien, bien limpias, para que el LLM me pueda componer o pueda hacerme una sugerencia que sea relevante. Los roles de contributor, user y admin sirven para habilitar o deshabilitar estas funciones. Y bueno, si hay, por ejemplo, a Paulina Kosinska ahora la queremos deshabilitar, bueno, pues ya está. La deshabilitaríamos y Paulina Kosinska, aquí la tenemos, pasa a estar inactiva. ¿Vale? Y luego la parte de Analytics, lo que estoy preparando es, pues nada, me hace un pequeño summary, me dice cuántas búsquedas están habiendo, cuáles son las más populares, porque son básicamente las que estoy todo el tiempo utilizando para probar. Y bueno, pues puedo saber el número de informes que tenemos, cuántos business term, que ahora tenemos 4 composite term, porque acabo de añadir uno, todos los usuarios, ¿vale? Y yo que estoy activo. Y esto del AI Adoption es cuántas de las búsquedas se han hecho utilizando la parte generada por IA y cuántas son las búsquedas directas. Una búsqueda directa era sin marcar esto y sin utilizar la conversación, sino simplemente por aquí. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, he ido evolucionando esto y cada vez representa más la IA. Más cosas que podemos ver, cuáles son el top search, ¿vale? Pues mira, estas dos son las que acabamos de hacer ahora. Hemos preguntado por collections y o actor collections. Y aquí simplemente pues la query completa. Con lo cual esto me permitirá a mí, bueno, pues cuando en vez de estar simplemente topado para las últimas 10, cuando lo esté viendo todo en el futuro, pues podré ir refinando los prompts para mejorar en definitiva la experiencia de usuario. Y bueno, todo esto ha sido desarrollado completamente con IA. Yo no tengo absolutamente ni idea de codificar y lo que le faltaría sería pues conectarlo directamente con el Entra ID, contra nuestro repositorio y que estos catálogos de workspaces ni reports esté leyendo automáticamente la información de Azure, la gestión de los usuarios conectada también contra Azure y ir mejorando un poco la parte interactiva de todo esto. ¿Vale? Pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya gustado. Venga, un saludo.